el tema 2.2. Configuraciones de redes subterráneas de media tensión. Pues básicamente en campo existen dos formas de operar los sistemas de distribución de media tensión, que son básicamente el esquema radial o de una sola fuente y el esquema de anillo de dos o más fuentes. Para simplificar estos diagramas paso un poco a algo práctico. Les muestro un diagrama unifilar de un sistema de un solo alimentador trifásico representado por su diagrama unifilar. Esto es una línea de distribución que proviene de una subestación específica, la que ustedes quieran. Es un alimentador que va por las calles de forma aérea. Y en esa línea de transmisión se hace una doble transición aérea subterránea, como el ejercicio que mostrábamos en la presentación anterior. Y se conectan de forma radial el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3. Y se conectan de otro punto de transición aérea subterránea el equipo 5 y el equipo 6. Bueno, de hecho es el equipo 4, el 5 y el 6. Y estos no se paralelan. Aquí en el equipo 4, como pueden ver, las dobles terminales, las tres terminales de un lado del transformador y las otras tres terminales para poder conectar el anillo. Uno de ellos en el equipo 4 se queda con punto abierto. ¿Qué significa esto? Que no hay un paralelo entre el equipo 3 y el 4, ¿no? Aquí hay un punto normalmente abierto y ambas trayectorias radiales, desde la fuente 1 hasta el equipo 3 y desde la fuente 2 hasta el equipo 4, ambas trayectorias radiales terminan con un punto muerto a través de un aterrizaje con apartarrayos en el equipo 4. Entonces, a esta configuración se le conoce como configuración en anillo, pero operan radialmente. Si se fijan, todo esto está conectado de forma anillo, pero la operación o la energía fluye de la fuente 1 al equipo 3 y ahí muere. Y de la fuente 2 hacia todos los equipos que están conectados en este radial hasta terminar en el equipo 4 y aquí muere. Lo que significa que también en este tipo de sistemas, si se va a la fuente 1 por falla y opera el interruptor principal de la subestación que energiza este alimentador aéreo, pues tanto el equipo 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 se van a afectar o se van a apagar o van a perder el suministro de energía eléctrica por falla en el alimentador principal. Esta configuración, y como les digo, si falla el alimentador aéreo principal, pues se va todo. Pero si hay una falla en el lado secundario, bueno, en el lado del anillo o en la conexión del anillo, se pueden seccionar o se pueden hacer maniobras para afectar a la menor cantidad de usuarios posibles ante una falla eléctrica. Existe una segunda opción de configuración para conectar redes de distribución de forma subterránea, que es esta que se le conoce como operación en anillo, configuración en anillo, pero con operación radial con doble fuente de alimentación. Es decir, es algo parecido a esta primera que acabo de explicar, nada más que no hay, en la segunda opción no hay una sola fuente de alimentación. Aquí ya vienen dos alimentadores de media tensión de forma aérea, pero vienen de distintas fuentes o distintas subestaciones. Por ejemplo, yo puedo agarrar un alimentador, por ejemplo, el 4110 que viene de subestación Félix U. Gómez, y llego a este seccionador S subíndice 4. Y puedo agarrar un segundo alimentador que viene a lo mejor de subestación fundidora, el 4220, y a lo mejor lo traigo por las calles y remato en este seccionador. Al final del día, si pueden observar, el equipo 1, 2 y 3 con punto normalmente abierto en el equipo 4 puede alimentarse de forma radial por el seccionador, y el equipo 4, 5, 6 y 7 se puede alimentar también de forma radial a través del seccionador. Aquí la ventaja que tengo es de que ante la falla
o la ausencia de potencial en uno de los dos alimentadores, yo puedo hacer las maniobras de switcheo para, si me falla la fuente 2, puedo cargar todos los transformadores hacia la fuente 1 y no perder el suministro eléctrico en estas cargas o transformadores o equipos eléctricos que son 7 para poder dar continuidad. En lo que reparo la fuente 2 y al revés, si me falla la fuente 1, que es Félix U. Gómez, yo puedo abastecer, analizando la cargabilidad instantánea de ese circuito de distribución, puedo optar por alimentar los 7 transformadores por la subestación de fundidora o la fuente 2 a través de este seccionador. Como podrán observar, su nombre lo dice, seccionador, aquí se los presento en pantalla. El seccionador me permite switchar o tomar la fuente 1 o la fuente 2 para poder abastecer un número determinado de transformadores que operan en forma radial con punto normalmente abierto y que están configurados en anillo. De estas dos, de la configuración en anillo con operación radial y la configuración en anillo con operación radial doble fuente, pues obviamente esta es más cara, pero tiene mayor confiabilidad que la primera opción. ¿Por qué es más cara? Pues porque aquí tienes que invertir en un seccionador que mínimo anda en 500,000, 800,000 pesos, dependiendo de las características, de las vías, del voltaje que opera, de la corriente, etcétera. Puede andar variando entre 500,000 hasta 2 millones de pesos el seccionador. Y eso es el costo que se incrementaría versus esta opción. Pero ante una falla, pues tengo alternativas de alimentación para no perder la carga eléctrica. Existe también la configuración en anillo con operación radial, pero con 3 fuentes de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que abajo sigo operando de forma radial, pero la configuración está en anillo. Y aquí no tengo 2 ni una, sino tengo 3 fuentes de alimentación distintas que provienen de 3 subestaciones eléctricas diferentes. Yo voy a agarrar un alimentador de una bahía de media tensión de Félix U. Gómez y el 4110 lo traigo por toda la calle y llego al seccionador S5. Como también puedo traer un segundo alimentador desde subestación fundidora, el 4120, y llego a este seccionador, y de subestación contra el 4110 lo traigo hasta el seccionador 5. Entonces aquí tengo 3 distintas alternativas para poder abastecer un mismo punto de carga operando de forma radial con conexión en anillo. Obviamente, la diferencia entre un S4 y un S5, pues es el tipo o modelo del seccionador subterráneo. Las vías que se requieren para poder salir con 2 puntos de carga y 2 fuentes es distintas a las vías que se van a requerir para salir con 2 puntos de carga y 3 fuentes diferentes. Aquí yo voy a tener hasta 3, 6, hasta 9 terminales primaria, cuando aquí tengo 3, 6 terminales primaria. Entonces, la diferencia en costo se debe al diseño y al número de vías con el que se construyen estos seccionadores. También tenemos la configuración de línea principal con línea emergente cuando tengo una vía preferente y ante una falla o consecuencia yo puedo switchar rápidamente a una fuente 2. Incluso lo puedo hacer de forma electrónica o instantánea. Hay otro tipo de configuración que se le conoce como configuración en anillo con 2 fuentes de alimentación y operación radial. Este está interesante porque aquí traigo una configuración que es en anillo con punto normalmente abierto, pero puedo alimentar la mitad de los equipos de una fuente 1 y la otra mitad de los equipos de una fuente 2. El detalle es de que al fallar una fuente, se me apagaría equipo 1, equipo 2 y equipo 3, serían los afectados, pero yo puedo hacer las maniobras de seccionamiento para poder alimentar todo este equipo que está en radial desde la fuente 2 o viceversa. Como pueden observar, en el primer caso que fue aquí yo tengo un solo alimentador que viene de una subestación y aquí tengo 2 alimentadores que vienen de subestaciones distintas, que al fallar una yo tengo la otra para poder interconectar el resto de los equipos. Este
punto normalmente abierto en campo se logra con apartarrayos y con las boquillas estacionarias y con los codos elásticos, ¿no? De esta forma, así se ve, así se apreciaría en campo un punto normalmente abierto en los equipos de media tensión. Y hay dos formas de hacerlo. Aquí se las muestro. Otra configuración que es la más sencilla y la más básica, pues es la configuración radial. Bueno, es en anillo con operación radial, es decir, aquí cuando tengo una sola fuente y el último equipo pues se pone a tierra con los apartarrayos, y si falla la fuente o si falla cualquier elemento de esta operación radial, pues se apagaría o se afectarían los equipos que están conectados a este tipo de distribución. En los transformadores, nosotros podemos ver al interior, en los pedestales, cuando abrimos las dos tapas del lado de media tensión, nosotros podemos encontrarnos con un switch que se puede operar con pértiga. Ese switch tú le dices al transformador, el primario, de dónde lo quieres alimentar, si de la fuente 1 o de la fuente 2, con la pértiga maniobras ese switch, entonces tú tendrías que, tú le estás diciendo al transformador que la energía viene de un sentido del otro, y ya el transformador tiene pues su fusible limitador, su bayoneta, y tiene la transformación de vanado primario, secundario y lado carga, ¿no? En los tres casos que presento aquí. Muy bien, pues eso sería todo para las configuraciones de redes subterráneas en media tensión. No sé si tengan alguna duda o comentario. En este momento paro grabación. Agradeciéndoles a